Listo, listo, ya. Ok, la Universidad Tecnológica de México les da la bienvenida al webinar Audiencia Inicial en el Sistema Penal Acusatorio. Y en este webinar, pasamos a la siguiente. Vamos a hablar de tres temas que ya nos preparó Eric. Es la audiencia que todo abogado debe conocer, por qué motivos puede ser detenido y las innovaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, también los invitamos a participar en nuestras redes sociales con el hashtag MaestríasUnitec. Y para abordar el tema del día de hoy, se encuentra con nosotros Eric Daniel Hernández Rauda. Él es doctor en Derecho Penal por Centros de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Es conferencista y catedrático a nivel de posgrado en diversas instituciones públicas y privadas. Y bueno, también tenemos el honor de que sea catedrático de la UNITEC en posgrados, algunas clases en línea, también da en Atizapán, en Cuitláhuac, bueno, Marina, en el campus de Marina. Y bueno, también es autor de los libros El ABC de audiencias orales en materia penal y audiencia inicial, que es el que vamos a hablar el día de hoy. También es docente certificado por la Secretaría de Gobernación para la capacitación de jueces, ministerios públicos y defensores. En la parte de abajo ustedes pueden observar su página, que es www.ericrauda.com, o bien lo pueden encontrar también en Facebook como Eric Rauda, para el que quiera contactarlo. Y bueno, este webinar les interesa si eres estudiante de Derecho, si ya terminaste la carrera y estás interesado en el área penal, a los abogados litigantes, servidores públicos, peritos relacionados con el área criminal, miembros de la policía o militares en activo. ¿Y qué aprenderán? ¿Cuáles son los aspectos que considera un juez de control para determinar si una detención es legal o ilegal? Y también conocerás los nuevos derechos que tienen las personas que son detenidas conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y platicaremos de medidas cautelares y la excepcionalidad de la prisión preventiva en el sistema acusatorio, entre otros temas. Adelante, Eric. Vamos, ¿te parece si iniciamos esta sesión con una pregunta que nos puedas responder? ¿Por qué como abogado es importante que conozcamos el desarrollo del contenido de la audiencia inicial en materia penal si la especialización o especialidad afín va enfocada a otra área del derecho? Pues bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos. Gracias, Jessy. Es un gusto para mí poder compartir pues esta información con los alumnos de Unitec. Es una herramienta maravillosa el webinar para poder difundir. Es algo innovadora, me encanta a mí la tecnología, utilizarla en estos aspectos y me da mucho gusto que tengamos tantos asistentes. Gracias, Jessy, de nuevo, y gracias a la Universidad Tecnológica de México porque siempre me ha invitado a hacer este tipo de actividades académicas que son ampliamente interesantes. La pregunta inicial, ¿por qué es importante que un abogado que se va a dedicar al civil, que se va a dedicar al fiscal, que se va a dedicar a la materia mercantil, sepa de lo que es una audiencia inicial del Código Nacional de Procedimientos Penales? O sea, ¿por qué le va a interesar? ¿Por qué es importante que la conozca? Pues en primer lugar, es una audiencia en la que tarde o temprano, no importa a lo que te dediques, te van a pedir asesoría respecto a esta situación. Todo el mundo ha enfrentado la situación de que le llamen porque un familiar se encuentra detenido, siendo abogado, por supuesto, que te llamen porque una amistad se encuentra detenida, porque a un cliente que le estabas llevando un asunto, no sé, mercantil, civil, lo detuvieron y te llama a ti. La gente que no estudió derecho no, por supuesto que no está consciente de que tú te dedicas solo al mercantil o solo al fiscal. Para ellos tú eres un abogado y tienes que saber. Es como si se tratara de un aspecto médico y le estuviera dando un ataque al corazón a una persona
y tú fueras, no sé, ortopedista y dices, pues sabes que yo no puedo dar esa atención porque esa no es mi especialidad, ¿no? Entonces, este tipo de audiencias son las audiencias que normalmente la audiencia inicial se genera de emergencia. Se genera después de que una persona ha sido detenida, está en una agencia del Ministerio Público por menos de 48 horas, y luego es trasladado ante un juez para hacer este tipo de audiencia. Al menos, tú como estudiante de Derecho la tienes que conocer, y como abogado profesional, que lo van a hacer muchos de ustedes y muchos de ellos ya lo son, pues tienen que por lo menos saber dar la orientación básica a una persona que te busca. Entonces, esa es por eso la importancia, ¿no? Hay otras audiencias más especializadas, como la etapa intermedia, la audiencia intermedia, y la etapa de juicio, la audiencia de juicio como tal. Esas audiencias, pues evidentemente requieren una especialización más allá, que es un conocimiento general, y por tal motivo, en ese sentido, pues hay posibilidad de consultar a un experto y platicar de la audiencia, y hay tiempo. En estas no, en esta te va a llamar tu primo y tú vas a decir, ¿sabes qué? Me están llevando ante un juez, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar con mi libertad? En fin, son esas cuestiones que al menos tienes que saber resolver, porque, como les decía, muchos de ustedes son el abogado de la familia, son el único que esté estudiando Derecho, o por lo menos, o es el único abogado que tiene en la familia. Créanme que no importa a qué se dediquen ni qué estudien, los van a buscar a ustedes. A ustedes van a ser los que van a decirles, ¿sabes qué? Resuélveme el problema. Y en lo que le llamas a alguien que sepa o lo que sea, pues evidentemente puede haber consecuencias. Por eso, al menos, conocerla. Ya si te vas a dedicar al derecho penal, por supuesto que esta audiencia es fundamental, indispensable que la conozcas. Es básica. La audiencia, les decía, se da en esta etapa. Bueno, previo a esto nada más hay que decir que esta audiencia corresponde al sistema acusatorio. Al sistema acusatorio, aquel sistema que le llaman los juicios orales. Esta audiencia es una audiencia oral del sistema acusatorio. Es derivada de la reforma constitucional al artículo 20, y por supuesto está fundamentada, está fundamentado todo esto del sistema acusatorio y oral en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Un sistema es oral en tanto a que el juez, al recibir la información, al escuchar la información, resuelve. Es decir, se ha pensado mucho que la oralidad tiene que ver con que las partes vayan y hagan oratoria y expresen en forma verbal sus peticiones. No, la oralidad va más allá que eso. La oralidad va más allá que las partes hagan pretensiones y argumentaciones de forma oral. La oralidad tiene que ver con la forma en cómo recepciona el juez la información. Un sistema es oral en tanto que el juez esté escuchando, y de escuchar resuelve. Si el juez, digamos, si el juez dicta o resuelve de leer un expediente, entonces el sistema es escrito. Por eso es la oralidad. Ahí hay muchos que dicen, bueno, es que ya el sistema no es oral porque la gente que va a esas audiencias orales se pone a leer un expediente. Bueno, eso quizá es un defecto en la exposición, pero en la realidad oral es que el juez, al momento de resolver un asunto, al momento de conocer un asunto y resolverlo, lo escuche, lo resuelva de escuchar y no de leer. Entonces, en tanto que no existe expediente en manos del juez, estamos hablando de un sistema oral. Y esta audiencia inicial se caracteriza por ser una audiencia con esta situación. Además que es una audiencia que tiene estos principios. Publicidad. Cualquier persona que asista al tribunal va a poder entrar a la audiencia inicial como público y escuchar todo lo que se desarrolla dentro de ella. Es de hecho un buen método de estudio. O sea, no es solo tener un libro que te dé la información, no solo son estos cursos de capacitación, sino también es muy oportuno para ustedes que son estudiantes de Unitec y algunos invitados, que se den una vuelta por los tribunales. En el Estado de México encontrarán abiertos los tribunales en Barrientos, Chiconautla, Chalco, Nezahualcóyotl. Pues en todos los municipios existen tribunales
en donde ustedes llegan y dicen voy a entrar a una audiencia inicial y se pueden sentar como público y escucharla. Y ahí es un buen método para aprenderlo. También en el Distrito Federal, ustedes pueden ir ahí en los tribunales que están en Niños Héroes, ahí ya también se están desarrollando este tipo de audiencias iniciales. Normalmente la primera inicia a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, y hay una segunda audiencia que por ahí hacen como a las 12 del día en Niños Héroes, en los tribunales, en el complejo ese de tribunales. Ahí ustedes pueden sentarse y escuchar la primera audiencia, y eso es la publicidad. Ustedes pueden ingresar a escuchar una audiencia. Continuidad y concentración son claves en ese sistema, es decir, no a la burocracia, es decir, no a hacer las cosas por pedacitos, es juntar todo y hacerlo como lo vamos a ver ahorita, hacerlo de una sola vez como lo vamos a ver ahorita en la audiencia inicial, es decir, es trabajar muchos temas en una sola audiencia. Eso es continuidad y concentración. Inmediación son audiencias que son precedidas por un juez que está escuchando las peticiones y argumentaciones de las partes y está resolviendo lo que hablábamos hace un ratito. Y es una audiencia contradictoria, donde ustedes van a ver pues las partes en contienda, Ministerio Público, defensor y asesor jurídico de la víctima. Los van a ver sentados en los escritorios, haciendo sus peticiones, sus solicitudes. Entonces es una audiencia que tiene esa característica, estos principios se aplican a esa audiencia. También les decía, esta audiencia tiene una ubicación en específico, está ubicada dentro de la etapa de investigación. Los que ya más o menos han podido tener las materias de procesal penal, clínica de penal, ustedes ya habrán estudiado un poco las etapas del procedimiento, artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son 3 etapas, etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. Ustedes se notarán que la etapa de investigación pues es una de las etapas que tiene por el objetivo de recabar información, datos de prueba que permitan a un ministerio público esclarecer los hechos que se le presentan en una denuncia. Una persona va y denuncia, pero el hecho de que presente una denuncia o una querella, pues no implica necesariamente que la pueda demostrar en futuro. Por lo tanto, la actividad ministerial indica que tiene que recabar una serie de información que le llamamos dato de prueba, y esa información es la que va a utilizar para poder sostener en su caso la denuncia o la querella presentada, ¿no? Y al final ir más allá, incluso acusarlo. Esta investigación no la hace solo el Ministerio Público, sino que actúa bajo el auxilio de la policía y también de los servicios periciales. La policía y los servicios periciales se encargan de dotar de información al Ministerio Público para su investigación. Los peritos recaban información, los policías también recaban información en la calle, y el Ministerio Público lo que hace es compilar en algo que se llama carpeta de investigación. Ustedes se darán cuenta que la investigación se divide en 2 partes, investigación inicial e investigación complementaria. ¿Por qué toco este tema? Porque es justamente la fase inicial en donde el Ministerio Público se encarga de buscar indicios que hagan digamos, que le puedan dar la conclusión de que efectivamente se cometió un hecho delictivo y que al menos hay la probabilidad de que esa persona lo cometió. Si un Ministerio Público en una fase inicial de investigación no tiene que juntar todos los datos de prueba para acreditar una plena acusación, sino es solamente juntar aquellos datos de prueba, ¿sí? Recabar aquellos datos de prueba que le permitan al menos suponer, ¿sí?, que esta persona participó en la comisión del hecho delictivo. Al menos suponer, con una suposición, ya te pueden convocar a la audiencia inicial, ¿sí? Es esto, miren, es esto. La audiencia inicial estaría representada en esa lámina que ustedes ven, ¿no? Una fase de investigación inicial, una fase de investigación complementaria, y en medio de esas 2 fases, esta audiencia, la audiencia inicial. Ahorita les voy a decir de qué trata esta audiencia. Miren, la fase de investigación inicial la realiza el Ministerio Público. La fase de investigación complementaria
la realiza el Ministerio Público, pero la audiencia inicial es una supervisión de la autoridad judicial de la investigación inicial. Hagan de cuenta que en la audiencia inicial, el juez le pone un sello al Ministerio Público de bien, va bien la investigación, continúala, complementala. Es el visto bueno del juez para que complemente la investigación. O sea, como la investigación se conforma de dos partes, la primera parte abarca hasta encontrar datos que hagan posible o supuestamente la participación de una persona en un hecho a título de suposición, a título de probabilidad, y tiene que ir con un juez para que le ponga un sellito, por así decirlo, y le permita continuar la investigación, es decir, complementarla, pero ya no para encontrar datos de prueba para suponer que él participó, sino para ya tener plenitud en su participación. Es decir, en la fase inicial buscamos la probabilidad y en la fase complementaria buscamos ya la plenitud. Y entonces, para pasar de una fase a otra fase, es necesario que el Ministerio Público vaya a la audiencia inicial, el juez dé el visto bueno y luego pueda complementar su investigación, como lo pueden ver, un complemento que puede ir hasta 6 meses de investigación. Tenemos también, por ejemplo, aquí se puede ver un poquito más la lámina con más claridad, la investigación inicial y la investigación complementaria y la unión que hace esta audiencia inicial, que es llevada ante un juez de control. Esta lámina es muy interesante porque esta lámina pues es, digamos que, una representación gráfica de las etapas del procedimiento ya divididas. Y ustedes pueden darse cuenta que en la investigación, la audiencia inicial la lleva a cabo un juez de control, la audiencia intermedia la lleva a cabo un juez de control y la audiencia de juicio la lleva a un tribunal de enjuiciamiento. Para hablar de penas, de sanciones, de absolutorias, de condenatorias, es hasta la etapa de juicio. Para hablar de investigación y datos de prueba es en la audiencia inicial, y para hablar de pruebas en sí es la audiencia intermedia. Miren, vean esta laminita que les puede incluso ayudar. La audiencia inicial, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio son las tres grandes audiencias. De la que vamos a hablar hoy es de la audiencia inicial, que se da en la etapa de investigación, y esta audiencia inicial tiene varias cuestiones que se analizan dentro de ella, y es a donde vamos a ir, ¿no? Vean esta lámina. Esta es la audiencia inicial. Justamente esta es la audiencia inicial. La audiencia inicial está conformada por estos 7 puntos. Es todo lo que se analiza. ¿Se acuerdan hace un momento que les dije el principio de concentración y el principio de continuidad? Pues vean, esto es concentración. Muchos actos en una sola audiencia. Ahí se nota la concentración. Y además, en un solo día o en días consecutivos. ¿Qué significa? Que el día que leen los derechos, también hacen el punto número 2, también hacen el punto número 3, el punto número 4, el 5, el 6 y el 7. Si por cualquier cosa se pierde la continuidad, la pueden hacer al día siguiente. El chiste es que esta audiencia se compacta con la finalidad de dar una agilidad al procedimiento. Es exactamente eso. Hay, en esta audiencia inicial, pues, hagan de cuenta, sería algo así como esto. A una persona la detienen en la calle y en la vía pública robando. ¿Por qué la pueden detener una persona? Bueno, vamos a ver, vamos a adelantar un poquito aquí. ¿Por qué pueden detener una persona? Bueno, no está la laminita. A la persona la pueden detener porque a esta persona la pueden detener porque la encuentran en flagrancia del delito. Hay 3 modalidades de flagrancia. La primera que se nos viene a la mente es que te cachen con las manos en la masa. Que te cachen, que te capturen al momento justo en que estabas cometiendo la conducta delictiva. Eso implicaría que a la persona esta que detuvieron robando, pues la estaban agarrando cuando se hizo de los objetos materiales, ¿no? De la cosa mueble ajena. Ya sea por la violencia física o por la violencia moral, esta persona se hace de la cosa ajena, ¿no? Si es un robo con violencia, si no, puede también ser un robo de esos de supermercado, en fin.
Entonces, se hace con la cosa ajena y en ese momento lo detienen justo cuando está cometiendo esta conducta delictiva. Esa sería la primera posibilidad de detención. La segunda posibilidad de detención es que a la persona la detengan momentos después de haber cometido esa conducta delictiva. Momentos después implicaría una inmediatez, ¿no?, entre la comisión del hecho y la detención. Es decir, no pueden pasar 3, 4 horas, 5 horas de que cometió el hecho y lo detuvieron. Tiene que ser inmediatamente después de haber cometido la conducta, es detenido. Es detenido por una persecución material. Acaba de robar las cosas, se dan cuenta, se percatan y se echa a correr. Y ahí va el policía tras de él todo el tiempo hasta que lo captura. Sería la segunda hipótesis de detención, una persecución material, inmediata e ininterrumpida, momentos después de haber cometido el delito. Y la tercera opción de detención sería cuando el sujeto roba, se echa a correr y de repente se desaparece. Ya no lo vemos. Pero el policía le dice a la víctima, súbete a la patrulla, vamos a rodear, vamos a estar buscando por aquí en la colonia para dar con la localización de esta persona. Por ahí alguna vez tuve un caso de que a una persona le robaron su coche, lo bajan de su coche y él no alcanza a bajar su celular, de esos celulares que tienen GPS, ¿no?, localizador. Entonces queda su celular. Entonces, como venía con otro, con el otro celular, estaban buscando dónde estaba el coche. Y entonces pasa la patrulla, se suben a la patrulla y empiezan a buscar el coche y por supuesto que unos momentos después logran dar con el vehículo. Iba en movimiento y le tienen a las personas. Pues ese sería un ejemplo. Es una búsqueda y localización posterior a la comisión del hecho delictivo. Ahí sí el policía lo perdió de vista, ahí sí la víctima perdió de vista al delincuente. Pero al momento de la detención, no solo los testigos, la víctima, lo reconocen como la persona que le robó, sino además le encuentran objetos materiales o indicios que hagan posible su participación en delito, ya sea las armas, en fin, ¿no? Huellas que digan, pues él sí participó, no solo lo reconozco, sino que efectivamente lo reconozco y ahí el explicarlo, ahí estaba el celular, ahí estaba el vehículo, en fin, sería la tercera hipótesis de flagrancia. Si el delincuente logra evadirse de la policía después de cometer el delito y ya no lo encuentran después de un rato de búsqueda y localización, se perdió la flagrancia, ya no lo pueden detener. Es decir, un delincuente, para romper la primera causa de detención, lo único que necesita es, pues, desaparecerse lo suficiente como para romper la cercanía entre el delito y su detención. Sí, robó en la mañana y ya pasaron 2 horas, 3 horas y ya no lo encuentran, ya no hay posibilidad material de que el policía lo detenga. Entonces, digamos que una de las hipótesis, la otra hipótesis de detención, pues sería por medio de un caso urgente, ¿no? Cuando el delito es grave, cuando por la hora y lugar el Ministerio Público no puede acudir por una orden de aprehensión y cuando hay un riesgo latente de que la persona se vaya a sustraer de la acción de la justicia, pues puede haber una detención, que es una detención que se llama detención por caso urgente, pero es muy excepcional. Las detenciones número uno, por así decirlo, el 95% de las detenciones que se dan en este país son por los conceptos de flagrancia que habíamos hablado. Bueno, pues entonces volvemos al caso. Una persona asalta a otra y cuando la asalta, le quita sus objetos materiales, su cartera, su celular, se echa a correr y justo cuando se echa a correr, oportunamente pasa la policía, ¿no? Lo que siempre sucede o nunca sucede, pero pasa la policía. En ese momento tuvo la mala suerte el delincuente de que la patrulla iba pasando y entonces agarren lo que es ratero y a correr. Lo detienen, ¿sí? Lo suben a la patrulla, lo trasladan a la agencia del Ministerio Público, ¿no? Y vean esta lámina, nada más para regresar un poquito, lo trasladan a la agencia del Ministerio Público. A ver. Lo trasladan a la agencia del Ministerio Público y en la agencia del Ministerio Público lo pueden tener solo, no lo pueden tener por más de 48 horas. Es el plazo máximo
En la agencia del Ministerio Público lo van a llevar 48 horas. Vamos a suponer que ustedes son los abogados de esta persona que saltó. Les va a llamar su familiar, les dicen, oye, se lo acaban de llevar a la delegación Cuauhtémoc, se lo acaban de llevar a la agencia del Ministerio Público en el Estado de México, y ahí van ustedes como abogados a la agencia del Ministerio Público. El Ministerio Público va a realizar una actividad investigadora, y en esa actividad investigadora va a recabar datos que hagan, pues, suponer que él participó, y por supuesto, va a tomar entrevistas de los testigos, del denunciante, va a hacer pruebas sobre los objetos materiales, en fin, va a hacer una serie va a obtener una serie de información, pues, que hacen suponer válidamente que esta persona, pues, efectivamente cometió un robo. Y antes de que terminen las 48 horas, el Ministerio Público pide audiencia con el juez, audiencia inicial. Y entonces es cuando al sujeto de la agencia del Ministerio Público lo trasladan, ¿sí?, a la sala donde se encuentra el juzgador. Si la sala de audiencias está en un reclusorio, pues lo llevan a un reclusorio. Si las salas de audiencias están en Niños Héroes, pues lo llevan ahí a Niños Héroes. Donde esté la sala de audiencias, se lo lleva al Ministerio Público detenido y lo presenta ante un juez. Y el juez, pues evidentemente, no tiene una información previa del asunto, porque los jueces se enteran al momento de la audiencia de lo que sucede. Es lo que les decía, no le pasan un expediente al juez de lo que hizo ese señor, sino que el juez, al momento de sentarse a la audiencia, él se enfrenta y dice, mira, llegaron a mi audiencia, llegó el imputado, está también su defensor, que son ustedes, está el Ministerio Público, está el asesor y está la víctima, y todos se les sientan enfrente. Y el juzgador, pues lo primero que va a hacer es escuchar al Ministerio Público, ¿no? A escuchar al Ministerio Público, en el sentido de saber por qué trae una persona detenida, se tiene que enterar por qué trae una persona detenida, ¿no? Pero previo a preguntarle al Ministerio Público por qué está detenido, le pregunta al imputado si le respetaron sus derechos constitucionales y procesales durante su detención, si se los informaron. A ver, señor imputado, ustedes lo presentan aquí en calidad de detenido. El Ministerio Público, allá en la agencia del Ministerio Público, le hizo saber sus derechos constitucionales, el derecho que usted tiene a una defensa, el derecho que usted tiene a tener información respecto de la investigación, el derecho que usted tiene a poder obtener su libertad en caso de que, pues, proceda. Todos esos derechos constitucionales que tiene el mismo Ministerio Público, pero que tiene el propio imputado, ¿no? Y también, por supuesto, le hacen saber derechos que tiene como detenido. No solo tiene derechos como imputado, sino también tiene derechos como detenido. Y los derechos como detenidos que tiene son derechos, miren, se los leo, a informar a las personas de su detención, tiene derecho a consultar a su defensor en forma privada, tiene derecho a recibir notificación escrita de los derechos mismos, derecho a no ser colocado en una celda en condiciones indignas, ¿no? Y tiene derecho a tener un aseo personal durante su detención, ¿no? Cosa que en muchos lugares, pues, no se garantiza. También tiene derecho a que no esté desnudo durante su detención y, por supuesto, tampoco colocado en prendas íntimas, ¿no? Si sus prendas son indispensables a veces para hacer una prueba, a veces las prendas tienen elementos que pueden ser materia de una pericial, pues hay que quitárselas y proporcionarle una vestimenta que le permita cubrirse, ¿no? Cosa que no se hacía en muchos de los casos. También muchas personas cuando los presentan padecen enfermedades físicas o tienen lesiones derivadas de la misma persecución, de la detención, en fin, pues también tienen derecho a una asistencia, tanto física, en ese caso, pues una asistencia médica, clínica, ¿no? De su padecimiento. Y los derechos normales, derecho a guardar silencio, derecho a que la prisión preventiva no exceda el plazo límite que señala la ley, en fin, a la defensa, la famosa defensa adecuada.
Bueno, después de hacerle saber sus derechos, si no se los hicieron saber en la agencia del Ministerio Público, el juez se los va a hacer saber en ese momento, ¿no? Y si no le respetaron algún derecho, pues es evidente que el juez tiene que dar vista superior del Ministerio Público para efecto de una sanción administrativa al Ministerio Público y en su caso hasta penal si cometió alguna barbaridad durante la detención de esta persona. Por eso es importante que el Ministerio Público presente al imputado respetándole sus derechos, porque si no las consecuencias van a ser para el propio Ministerio Público y eso da algo de garantía, porque cualquier persona puede ser objeto de una detención. Entonces, bueno, yo no soy delincuente, yo nunca cometí un delito, en fin. No, 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 señores. Y más como abogados. Ustedes como abogados, y sobre todo los que se dedican al litigio, incluso los que son servidores públicos, pueden enfrentar con una gran facilidad alguna acusación en materia penal, ¿eh? No, no, no es tan ajeno el derecho penal de los abogados. Es decir, por ahí vean cuántas órdenes de aprehensión salieron para las personas estas de la línea 12 del metro aquí en el Distrito Federal, cuántas aprehensiones se giraron y eran funcionarios públicos, servidores públicos, muchos de ellos abogados, ¿no? Entonces, por el ejercicio de tus funciones, un error que cometas en tus funciones, puedes acabar con un procedimiento penal. Entonces, tampoco lo vean tan ajeno el derecho penal a nosotros como abogados, ¿no? Igual en los litigios, ¿no? Hay intereses muy, muy fuertes que luego ponen al abogado en medio, ¿no? Y que te ponen en un grave riesgo de una acusación penal, en fin, falsedades. Hay una serie de cuestiones que no tiene que ver en mucho con una maldad que pudieras tener como delincuente, sino que también puede ser por estar en un lugar no indicado, en un momento no indicado. Y también personas muy queridas a ti pueden estar involucradas en cuestiones de derecho penal, atropellas, chocas, en estado de ebriedad, en fin, esas cosas que suceden, que te llevan a este tipo de situaciones, ¿no? En las que puedes enfrentarte, al menos tener algo de conocimiento de lo que se va a hacer. Luego, bueno, se leen los derechos, y luego viene esta solicitud y debate respecto al control de detención, que esta es la clave, lo que comentábamos hace ratito. El Ministerio Público le explica al juez por qué lo detuvo. No, pues mire, lo detuvieron así, en esas circunstancias, estaba robando y luego se echó a correr y lo agarraron los policías y los policías dijeron esto y yo tomé estas entrevistas y en fin, ya le explica al juez todos los motivos de la detención. Y no solo los motivos, sino los fundamentos de su detención. Ya le dice, no, pues es que fue flagrancia simple, es que fue cuasi flagrancia, es que fue flagrancia equiparada, le da los fundamentos y le explica claramente al juez cómo lo detuvieron y en qué condiciones. O incluso si es caso urgente también se lo tienen que explicar. Mira, es que yo lo detuve por una urgencia porque ya se iba a evadir, por esto, por esto, por esto. Y el juez va a escuchar a la contraparte. En este caso va a escuchar al defensor. A ver, defensor, ¿qué tiene que decir? Y el defensor entonces va a evaluar si efectivamente la detención fue legal o fue a su juicio arbitraria. Entonces le dirá al juez, señor juez, esa detención fue arbitraria. Esa detención no cumplió las condiciones. A mi cliente lo tuvieron más de 48 horas. Los policías lo detuvieron, pero lo tuvieron dando vueltas ahí durante 4 o 5 horas y luego ya lo entregaron. En fin, una serie de cuestiones pues que sí se dan. O lo torturaron. En fin, cualquier cuestión que haya afectado en su detención, pues es el momento para que el defensor le explique al juez las circunstancias. Y ambas partes, Ministerio Público y defensor, harán un debate. El Ministerio Público se defenderá y dirá, no, mi detención fue legal y efectivamente lo tuvimos claramente por esta situación. Y el defensor dirá, no es cierto. Y el juez, entonces ahora sí, le tocará esa responsabilidad de resolver entre uno y otro. Va a resolver entre uno y otro. Y entonces es el momento en el que el juez va a evaluar si efectivamente a su juicio es legal o ilegal. Y eso se le llama control de detención. Control de detención. Audiencia es el control de detención del imputado. Es la determinación de legal o ilegal de la detención. Vean qué padre esta audiencia inicial, porque permite que un juez tercero ajeno a la contienda determine si hay arbitrariedades en una detención. Si hay arbitrariedades, lo va a poner en libertad. Va a ordenar su libertad. Eso no significa que va a quedar exonerado. Significa que no me lo puedes traer aquí a una audiencia en calidad de detenido, ¿no? Entonces lo libera.
Ya si quiere el Ministerio Público continuar el procedimiento, pues lo tendrá que citar, pero como cualquier ciudadano normal, sin una detención. Es una evaluación muy buena que hace el juez de la legalidad o ilegalidad de detención. México sufre, lamentablemente, detenciones arbitrarias todo el tiempo y todos los días. Entonces es un buen mecanismo de evaluación. Vamos a suponer que el juez dijo, sí, sí está bien detenido, la detención es legal. Entonces, cuando dice sí está bien detenido, la detención es legal, entonces podemos pasar al punto número 3, formulación de la imputación. Se le informa por parte del Ministerio Público por qué motivos se le está investigando y se le quiere seguir investigando. El Ministerio Público, hagan de cuenta que estás en la audiencia y el Ministerio Público voltea su silla, fija la mirada en el imputado, tal cual como se lo estoy diciendo, y le dice, señor, yo a usted lo estoy investigando por esto y por esto y por esto. Y tengo la siguiente información y por eso a usted lo estoy investigando y lo quiero seguir investigando. Recuerden que estamos en una fase de investigación inicial y vamos a la fase de investigación complementaria. Y es una información, la formulación de imputación es una comunicación del Ministerio Público al imputado de por qué motivos lo están investigando. Vean qué importante, porque esa formulación de imputación se hace ante el público, se hace ante un juez, se hace ante su defensor, ante el asesor jurídico, ante la víctima. Vean qué importante es que se dé esa información en forma pública de por qué se le sigue una investigación, para posteriormente darle la oportunidad al imputado de que conteste. Sí, ya le dijeron al imputado por qué lo están investigando, ahora darle permiso al imputado de que exprese su sentir respecto a esa investigación. No es cierto, esa investigación no es real por esto y por esto, yo no estuve ahí, yo no lo cometí, o de plano que diga que lo cometió, ¿no? En realidad, pues ya cada defensor fijará la estrategia de lo que declare el imputado, ¿no? Y luego vendrá esta parte, la solicitud y debate resolución sobre la vinculación. La vinculación, les decía hace ratito, es el permiso que te da el juzgador, es el permiso que te da el juzgador para poder investigarlo, para poder seguir investigándolo. O sea, el Ministerio Público, en pocas palabras, cuando pide vincular a una persona a proceso, le dice, señor juez, yo le seguí una investigación inicial a esta persona, quiero complementarla, por lo tanto solicito lo vincule a proceso. Y para vincularlo requiere cumplir con estos requisitos, que se le formule la imputación, ¿sí? Que se establezca el delito por el cual se le imputó, que se establezca el tiempo y las circunstancias de la ejecución del delito, y también que se establezca cuáles son los datos que tomaron en consideración para acreditar que existió un delito y cuáles son los datos que estimaron para decir que hubo la probabilidad de que el indiciado lo cometió. Y con eso, con esos 4 puntitos que ven ahí, el juez le pone palomita al Ministerio Público, le da ese sellito que les decía y ahora le continúa investigando. Eso es exactamente lo que tiene que ver con la investigación. Y con lo que tiene que ver con la vinculación te vinculan. Y luego viene cuánto tiempo me vas a seguir investigando. Ok, me investigaste inicialmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a seguirme investigando? O sea, ya me vincularon y ahora hay que fijar cuánto va a durar la investigación complementaria, que puede durar hasta 6 meses. Y entonces es otro debate que pueden tener las partes, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses de investigación complementaria. Ya que las partes determinaron cuál es la investigación complementaria, pues en cuánto tiempo es la investigación complementaria, lo que se conoce como la definición del plazo de cierre de investigación, pues entonces ahora sí viene la resolución de medidas cautelares. Durante esos 3, 4 meses, 5 meses de investigación, ¿qué va a pasar con el detenido? ¿Dónde va a estar ese detenido? Y eso se le conoce como medidas cautelares. Las medidas, miren, el Ministerio Público puede pedir estas medidas cautelares. Puede decir que durante la investigación se le libere al imputado, pero que él ponga una garantía económica. O puede pedir una suspensión de su cargo, puede pedir la prohibición de convivir o acercarse con determinada persona, una presentación periódica que vaya a firmar ahí al juzgado durante cada semana,
puede pedir la suspensión de una actividad profesional, la separación del domicilio. Imagínense tratándose de delitos de violencia familiar, pues sí está detenido y todo lo demás, pero ya lo van a liberar, pues al menos que se separe el domicilio, ¿no? De forma inmediata, ¿no? Para que no siga causando estragos dentro del núcleo familiar. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones, se trató de un delito de esos que tienen que ver la ebriedad, ¿sí? Que atropelló ebrio, pues a lo mejor se le da la libertad, pero se le prohíbe durante el tiempo de esta investigación complementaria acudir a reuniones donde se venda alcohol. Dicen muchos, no, pues entonces ya tomo en mi casa, ¿no? Desde mi casa me compro mi botella y ya ahí me pongo, ¿no? Si me prohíben eso. Bueno, eso es una broma. El embargo de bienes, la prohibición de salir del país, la inmovilización de cuentas, en fin, la localización de esos localizadores electrónicos, ¿no? Esos que te ponen ahí en el brazalete, en el pie, en la mano. Ya en el cuello se veía muy mal, ¿no? Esos que te quiere poner la novia exactamente, pero que tú no te dejas, pues esos justamente, ¿no? El resguardo el resguardo en su propio domicilio, ¿no? Que no salga de su domicilio, imagínense, este tipo de medidas. O ya la última, se trata de algo muy grave, pues sí puede el Ministerio Público pedir que durante el tiempo de esta investigación complementaria, 3, 4, 5, 6 meses, él esté en prisión preventiva. Eso se le conoce como medidas cautelares. Y ya antes, bueno, las medidas tienen estos objetivos, pues asegurar que el imputado no se vaya a evadir, ¿sí? Que no vaya a obstaculizar el procedimiento y que no vaya a poner en riesgo la seguridad de la víctima, ofendido y testigo. Si hay alguna justificación de esto, pues entonces se entiende que el juez la ponga. De entrada yo les digo, este sistema acusatorio dice que la prisión preventiva será excepcional. O sea, solamente aquellos que realmente estén siendo imputados por delitos de alto impacto serán los que se queden en prisión preventiva. Y por alto impacto entendemos homicidios dolosos, violaciones, secuestros, delincuencia organizada. Ellos tendrán prisión preventiva. Los demás buscarán una alternativa distinta a la prisión. Este sistema es menos agresivo. Por ahí entren a mi página de internet, ericrauda.com, y ahí van a encontrar pequeñas cápsulas. Una de esas se llama prisión preventiva, y ese tema lo toco ahí, lo abordo, y dentro de varios temas que abordo ahí mismo. Incluso hay una cápsula que se llama audiencia inicial. Tengo cápsulas ahí de YouTube que ustedes pueden ver y que les pueden ilustrar para mayor abundamiento. Por último, antes de que me regañen aquí en DEP, porque es una conferencia de solo unos 45 minutos y ya me estoy pasando. Miren, la audiencia inicial, como lo ven, es muy completa, tiene muchos aspectos, se trabajan muchos aspectos. Es lo que anteriormente, o lo que algunos de sus profesores a lo mejor ya les enseñaron, como la audiencia de control de detención, audiencia de formulación de imputación, audiencia de prueba constitucional, audiencia de vinculación. A lo mejor algunos de ustedes ya fueron a salones simuladores, incluso ya tomaron clases, ya fueron a diplomados, bueno, y algún diplomado se llamó audiencia de control de detención, audiencia de formulación de imputación, audiencia de prórroga. Ya el Código Nacional las unificó, artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las unificó. Ya no se llaman como estar en azul, se llaman como audiencia inicial todo. No importa si es control de detención, no importa si están formulando imputación, no importa si están haciendo la prórroga constitucional o si están tratando el tema de la vinculación o incluso de medidas cautelares, se llama audiencia inicial. Ahí está la concentración y eso ya es conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, porque conforme al Estado de México todas las denominan así en azulito, pero ya en unos meses más ya van a cambiar las denominaciones y todo lo que tenga que ver con esos azulitos se va a llamar audiencia inicial. Entonces, si ustedes van a su salón simulador a trabajar una audiencia que van a tocar el tema de detenciones, que van a tocar el tema de información e imputación, no están yendo a ese tipo de audiencia, están yendo a una audiencia inicial. Al respecto, ya para concluir, hacer el comercial completo, tengo una bibliografía que es la bibliografía Audiencia Inicial. Es mi libro, es mi nuevo libro, Audiencia Inicial. Todos estos temas que toqué a grandes rasgos, bueno, pues los explico y los desarrollo con esta misma dinámica que ustedes escucharon. Busco una simplicidad en la forma de hablar, busco llegar a más personas con un lenguaje que permite entender. Este libro
no solo toca la audiencia inicial, sino en su primer capítulo hace una introducción para aquellos que realmente desconocen ahí el sistema. Bueno, pues te toca una introducción que te va a permitir conocer las etapas del procedimiento, los principios, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y luego ya abordo directamente todos esos temas. Hablo de la flagrancia, hablo de los casos, cito diversas bibliografías que les puedan atender, criterios jurisprudenciales. Es una bibliografía que la pueden conseguir mandando un correo ahí a ventalibros@ericrauda.com. Es una forma. Y el otro método también de contactarme para cualquier cuestión, y el método que yo más utilizo es el Facebook. Entren Eric Rauda como Facebook, y ahí mándenme una invitación, y con gusto por ahí yo comparto temas, yo comparto lugares donde me voy a presentar, en fin, y mucha gente también me pregunta por ahí cosas. Con todo gusto, es muy fácil para mí utilizar esa herramienta como un medio de difusión. Les agradezco su atención y estoy abierto a cualquier duda que tengan. Escucho, Jessy. Pues muchísimas gracias, Eric. Ya estamos súper apremiados en el tiempo, pero lo más importante para nosotros es que realmente hayan disfrutado de esta sesión, que yo lo sé porque, Eric, o sea, tenemos muchísimas preguntas que responder. Nada más tenemos ya unos... Dale 10 minutos más, Jessy. Ok, vamos a darles un poquito más de tiempo. Aunque bueno, antes de pasar a esta parte de preguntas, me gustaría mucho que nos apoyaran para poder seguir promocionando y teniendo más eventos como este que nos ayuden a responder un pequeño sondeo que va a aparecer en su ventanita, respondiendo unas pequeñas preguntas para poder tener más apoyo y más eventos como este. Sencillo, nada más ayúdenos a responder si el webinar fue lo que ustedes esperaban, sí o no. Y bueno, para seguir trabajando con más temas, para ir invitando también a profesores. Y bueno, para también la gente que nos ha preguntado sobre la presentación, que ya han visto que se está grabando esta sesión, no se preocupen. Con el correo que ustedes se registran, a todos los que se registraron les va a llegar esto, pero eso sí, con el correo que ustedes realizaron ese registro, ahí es donde les llega. Si ustedes no sé, alguien los invitó y les compartió su liga y no fue una liga individual, pues van a decir, a mí no me va a llegar, ¿no? No se preocupen. Lo que podemos hacer es que ustedes consulten la siguiente semana, ustedes lo podrían ver en la página del blog de Unitec. Lo único que tendrían que hacer es entrar a www.blogs.unitec.mx/ y así pueden entrar a consultar. Buscan con el nombre del tema de la sesión del día de hoy, que es audiencia inicial, y así podrán consultar todo el material o las grabaciones que se han presentado este día. Y bueno, agradecemos mucho que participen, que nos den opiniones sobre temas que quieran platicar para poder ir avanzando más y darles mejores temas y compartir todo lo que podamos por parte de la universidad. Si mientras van respondiendo estas pequeñas preguntas que les estamos poniendo en un sondeo muy rápido, ¿te parece si vamos respondiendo algo de las dudas, Eric? Sí, claro que sí. Ok, perfecto. Vamos con una pregunta. Aquí tenemos a Juan José, que fue de los primeros que participaron con nosotros. Dice, en la audiencia inicial, en el control de detención en el Estado de México, los fiscales realizan la lectura íntegra de los datos de prueba. ¿Esto debe de ser así? Mira, y esa es una de las cosas que no solo está pasando en el Estado de México, está pasando en muchos estados. No, la lectura es un vicio en la exposición que tiene que ser corregido, y que evidentemente el Código Nacional ya exige que los jueces prevengan al Ministerio Público de no hacer lectura excesiva de las constancias. Eso no estaba antes. Eso no existía antes en el Código del Estado de México. Esperemos que todas estas malas formas cambien a raíz de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de México, que ya está próximo en entrar. Entonces, esperemos que cambie. Son malas técnicas de exposición, sin embargo, sigue siendo un procedimiento oral, porque los jueces en el Estado de México reciben la información por vía del oído.
Entonces, al escuchar es como resuelven y sí lo puedes notar ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Eric. Vamos con una pregunta más. Aquí nos dicen, hola, buena noche. ¿Es lo mismo querella que denuncia? No es lo mismo, la denuncia es la noticia criminal que puede hacer cualquier persona. Eso es una, una denuncia, cualquier persona. En cambio, la querella es una denuncia, es la noticia criminal, es darle información a la autoridad ministerial, pero es del directamente afectado y solo es para aquellos delitos que exigen ese requisito. Por ejemplo, te pongo un caso rapidísimo. La violación es un delito de oficio, cualquier persona la puede denunciar, no tiene que ir la persona que fue afectada, no tiene que acudir directamente a la agencia del Ministerio Público, puede ser cualquier persona puede denunciar, pero si se trata de violación conyugal, en ese caso efectivamente tiene que acudir directamente la persona afectada porque ese delito se persigue por querella. Correcto, dice. Muchísimas gracias. Vamos con una pregunta más. Nos dicen, ¿en cuánto tiempo se pierde la flagrancia? Nos pregunta Mario Eduardo. Gracias por participar con nosotros, Mario. Me hizo la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de que inicia, de que cometa el delito a que lo detengan y para considerarlo que es inmediatamente? La Constitución dice inmediatamente. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice inmediatamente. En mi libro ya hago una definición de lo que yo considero inmediatamente. Tomo jurisprudencia, tomo la literalidad del concepto inmediatez para poder hacer una definición congruente. Pero para mí, inmediato no puede tardarse más de una hora, 2 horas, para mí ya no es inmediato. Para mí, pero yo tengo un criterio exigente porque yo he visto jueces que han considerado que inmediato todavía pasadas las 3, 4 horas todavía lo consideran inmediato. Para mí eso es una barbaridad, pero ese criterio es un criterio que realmente no ha sido definido y que tiene que ver mucho con el caso concreto, pero para mí una hora después de una hora ya no es inmediato. O sea, si lo queremos poner muy tasado. Y aquí lo explico y lo desarrollo en mi libro. Muchas gracias, Eric. Vamos con una pregunta más. Dice, por ejemplo, en el caso que acaba de ocurrir de la rusa que mató a su mamá y a su hermana, pasaron 3 días y ella va a declarar que sí fue quien la asesinó, pero la dejan ir. ¿Por qué no la detienen si ella misma había ido a decir que efectivamente, pues ella había matado a su mamá? Pues es justamente eso, es justamente eso. Ella no es detenida precisamente porque no hubo una inmediatez en la comisión del hecho delictivo al momento de y que haya coincidido con el momento de su detención. Es decir, yo tengo entendido que en ese caso, después de tiempo se dieron cuenta que ya estaba muerta, entonces pasaron varios días y es relacionado con la pregunta anterior. Ya había pasado bastante tiempo, no hay flagrancia. Entonces, en ese caso no hay flagrancia. Y por un caso urgente, el Ministerio Público tendría que haber acreditado que ella iba a evadirse de la acción de la justicia, lo cual tampoco pudo hacer. Entonces no había causa legal de detención, pero eso no significa que no exista causa legal de un procedimiento. Claro que tiene que haber un procedimiento. E inclusive el Ministerio Público pudo haberla arraigado, que esa era una de las opciones que tuvo. No sé exactamente en qué va el caso, pero esas son las opciones de detención. O en su defecto, el Ministerio Público, si ya consideraba que ya tenía las pruebas suficientes para demostrar al menos que ella probablemente cometió el delito, como a todas luces parece, como dice la ley, una suposición, pues entonces exigir una orden de aprehensión para capturarla, ¿no? Ya eso ya es una actividad ministerial y a veces hay defectos en eso. Muchas gracias. Vamos con una pregunta más. ¿Cómo visualiza la presunción de inocencia en el nuevo sistema de corte adversarial? Bien, qué interesante pregunta, qué padre que hagan esas preguntas. Presunción de inocencia. Pues me gusta mucho el concepto, pero va a tardar tiempo en que en México lo empecemos a adoptar.
tenemos esa presunción de culpabilidad clavada, ¿no? O sea, una persona que está en una audiencia de calidad de imputado, ya le vemos cara de delincuente, ya le vemos cara de lo peor. Y es una persona que se le tiene que presumir su inocencia. La cápsula que les dije, prisión preventiva, en mi canal de YouTube, entran a erictrauda.com y de ahí la pueden ver. Prisión preventiva habla justamente de mi opinión en torno a todo eso de la prisión, de la presunción de inocencia, pero ese es el camino, o sea, el camino tiene que ir en la presunción de inocencia. El camino que teníamos era presunción de culpabilidad, o sea, tú entras al bote y ya demuestra tu inocencia ahí adentro, ¿no? Ese es el camino, y creo que las instituciones que regulan el Código Nacional de Procedimientos Penales sí están dirigidas hacia el respeto a la presunción de inocencia, y ya al menos ahí tenemos algo de ganancia. Muchas gracias. Una pregunta más es de Aida Miroslava. Dice, en caso de que se violen los derechos de la detención, ¿esto le ayuda al imputado? Bueno, de verdad que qué padre, me encanta, Jessy, hay que volver a hacer esto. Claro que Estas sí. preguntas están muy interesantes. Es muy interesante. Si justamente la violación de sus derechos provoca la libertad, una ilegal detención. Mira, si es la violación de sus derechos como detenido, yo asumo también que eso ensucia toda la detención y por lo tanto, y así lo afirmo en mi libro, merece una libertad con reservas, es decir, liberarlo por un defecto en la detención. Si es una violación a sus derechos, que está acreditada, por supuesto que también. Si es la falta es que no le hicieron saber sus derechos, creo que eso es subsanable en la audiencia inicial. O sea, si el Ministerio Público no le hizo saber sus derechos en la agencia del Ministerio Público, en ese momento se los hace saber el juez y da vista al superior jerárquico para una sanción administrativa, incluso penal para el Ministerio Público, pero no daría causa a una libertad. Pero si hay una violación flagrante y se puede mostrar, por ejemplo, la tortura, creo que es suficiente ese hecho para ponerlo en libertad. No significa, para los que están escuchando, que va ya a quedar exonerado, no, la libertad. Que él sea presentado a esta audiencia en libertad, no detenido, que esa sería la consecuencia. Vamos con una pregunta más. ¿Podría proporcionarnos... Ah, ok, no, no. Es que está pidiéndome las láminas, pensé que era una pregunta hacia, hacia el doctor Eric. Bueno, dice, buenas noches. ¿Sucede si se califica, qué sucede si se califica de ilegal la detención, pero aún así el Ministerio Público pide formular imputación? Mira, otra pregunta, muy interesante. La situación es que sí lo puede hacer, por supuesto, el Ministerio Público puede solicitar la formulación de imputación, pero sin que él esté detenido. Vamos a suponer que está en una cabina de seguridad, pues tendrían que sacarlo, a mi juicio, y ponerlo en libertad, ¿no? Ponerlo en libertad. Ahora, algunos jueces dicen, yo no lo haría en la misma audiencia. Yo le diría al Ministerio Público, si quiere formular la imputación sin que esté detenido, pídame otra audiencia y se la genero para otro día. A mí se me hace eso que va en contra de los principios del sistema. Si ahí estás, permíteme formular la imputación sin la calidad de detenido. Para mí se me hace muy prudente que el juez dé ese permiso. Menos que por la gente ya no pueda. Pero si no, ahí mismo, o sea, a ver, en 10 minutos que lo sacan y lo pasan ahí, lo sientan junto con su defensor en calidad de libre y que le formulen la imputación en libertad. Claro, que continúe el procedimiento. O sea, una indebida detención no exonera a una persona. Da posibilidades de continuar, pero se puede hacer en la misma audiencia, yo lo afirmo, también lo afirmo en este libro. Bueno, aquí tenemos uno más, es de Maricruz, nos dice, tengo entendido que si el Ministerio Público no solicita el término para el cierre de la investigación, el imputado puede solicitar en la audiencia de control que en ese mismo momento se declare cerrado el término de la investigación. ¿Eso es correcto? Mira que no lo había pensado así. Si un Ministerio Público no solicita el plazo de cierre de investigación, el imputado, pues sí, o sea, está claro. Sería nada más la pregunta se tendría que hacer en la audiencia inicial, vamos, para que fuera más claro para todos. Si dentro de la audiencia inicial el Ministerio Público se le pasa a pedir el plazo para el cierre de investigación, pues sí, evidentemente, el defensor tendría que pedir
que la investigación esté cerrada, aunque yo creo que en la práctica eso no pasaría. En el momento que yo pida que le cierre la investigación, en ese momento el Ministerio Público va a recordar que tenían que pedir paso para el cierre. Yo he visto que se les olvida pedir medidas cautelares, pero nunca he visto que un Ministerio Público se le olvide pedir el cierre de investigación, pues si precisamente para eso pide la vinculación, para tener un tiempo para seguir investigándolo. Muy interesante. Una pregunta más, dice, al estar en prisión preventiva, ¿se tomará en cuenta el tiempo que esté ahí al momento que el juez dicte su resolución? Sí, sí, por supuesto, todo el tiempo, incluso no solo de la prisión preventiva, ¿no? Sino de su detención y su detención y retención. A partir de su detención y los 48 horas de retención, pues eso se le va computando en el caso de que él tenga una pena privativa de la libertad, una pena de prisión, se le descuenta todo el tiempo que ha estado en prisión, en este sistema y en el anterior. Bueno, aquí me están preguntando de cuánto dura. El webinar siempre dura 1 hora. Ahorita nos está regalando el doctor Eric unos minutos más para darle respuesta a todos ustedes. Y bueno, por acá también tenemos un comentario. Mariana nos dice que, bueno, da las gracias y dice, por favor, hagan más webinar. Es mucho más entendible así. Pues gracias al doctor Eric, que es el que nos está compartiendo este tema. Y una pregunta del maestro Gustavo nos dice, en la etapa de vinculación, ¿en qué porcentaje actual con la nueva reforma penal el imputado permanece en detención o con las medidas cautelares ha disminuido el porcentaje de detención? A ver si es muy interesante también la pregunta que hace el maestro. La situación aquí es, técnicamente, no habría motivos por cuales hubiera tantas personas en prisión preventiva, técnicamente. Se supone que el sistema iba a despresurizar a las prisiones de ese tipo de encarcelamientos y además, en relación a la anterior pregunta de la presunción de inocencia, pues ese es el objetivo, ¿no? O sea, si apenas me estás imputando, pues ¿por qué vas a tener preso? Pues que la prisión sea excepcional. Pero efectivamente, yo sí he visto una disminución en cuanto a las personas que están en prisión preventiva y he visto que al Ministerio Público le cuesta trabajo poder hacer este tipo de justificaciones para tener a la gente en la cárcel, aunque eso lo he visto en los sistemas que están iniciando. En el Estado de México he visto todo lo contrario. En el Estado de México he visto un crecimiento de la prisión preventiva. O sea, se ha venido deformando, ha sido tal la delincuencia que los jueces ya están dando prisión preventiva incluso para aquellos delitos que no la meritaban. Entonces, la pregunta se puede contestar de dos formas. Cuando inician los sistemas, por supuesto que el privilegio es la libertad. Cuando los sistemas, como en el Estado de México, ya llevan bastante tiempo, se están descomponiendo de tal manera que la prisión preventiva se vuelve otra vez una característica del derecho penal, lo cual no debe ser. Muchísimas gracias. Bueno, aquí nos están preguntando más acerca de cómo pueden localizar a Eric. Lo pueden localizar a través de su página, que es www.ericrauda. Aquí está, miren, ericrauda.com, y en Facebook nada más ponerlo como Eric Rauda, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con más preguntas porque ya tenemos prácticamente nada más como 2 minutitos. Dice, ¿cuántos jueces de control de detención, hay en el DF? 38 jueces de control de detención. El problema es que actualmente en el DF solo se están trabajando delitos que son de querella y delitos que son culposos. Pero normalmente los delitos de querella y los delitos culposos se arreglan, tienen salidas alternas. Entonces no llegan a los jueces. Entonces en el Ministerio Público llegan a una salida alterna, una reparación del daño, un acuerdo reparatorio, y llegan ahí la reparación del daño, pagan la reparación del daño y ahí se termina en la agencia del Ministerio Público. Entonces son bien poquitos los casos que están llegando a la 38 jueces. Miren, les doy un ejemplo. Estuve la semana pasada ahí en los tribunales y había programadas en un día 5 audiencias para 38 jueces. Entonces realmente la carga es
muy poquita. Y eso estoy hablando que ahorita ya tienen trabajo. Hace unos meses tenían una audiencia, 2 audiencias para 38 jueces. Entonces realmente ahorita los jueces de control son bien poquitos. Son muchos para la carga de trabajo que tienen. Ahí próximamente parece que van a entrar ya los no graves, parece que va a haber una reforma para que entren los no graves y ya van a tener un poquito más de chamba, pero ahorita son muchos jueces para tan poquitas audiencias. Y bueno, vamos, aquí tenemos, agradezco la conferencia, yo estoy por entrar a estudiar en la Unitec y la carrera de Derecho, agradecido y satisfecho quedo, muchísimas gracias y bienvenido, Job. Y bueno, también tenemos agradecimiento por la presentación que ha sido muy interesante. ¿Cuándo inicia la aplicación del Código Nacional en el Estado de México? Nos pregunta José Roberto. Mira, es muy difícil darte contestación a esa pregunta porque en el Estado de México hay una resistencia a entrar con el Código Nacional. De verdad hay una resistencia, o sea, los operadores, jueces, ministerios públicos, defensores públicos, están ya muy habituados al Código del Estado de México, al Código de Procedimientos Penales del Estado de México. De hecho, ellos son pioneros en el sistema. Entonces, es uno de los pioneros, de los Estados pioneros. Entonces, no quieren perder esa experiencia que tienen con su código. Pero no te puedo decir exactamente cuándo, pero sí te puedo decir que no puede pasar de junio del 2016. O sea, del 17 de junio del 2016, el Estado de México ya tiene que entrar con Código Nacional, quieran o no quieran los jueces, quieran o no quieran los ministerios públicos. Entonces ya tienen que capacitarse porque requiere una nueva capacitación en el Código Nacional, no la misma que ya tenían. Claro que su experiencia les va a servir, pero tienen que adaptarse, porque sí cambia, ¿eh? Porque muchos dicen, no, es que es casi igualito, no. Sí hay diferencias, y la primera diferencia es el título de esta conferencia. Audiencia inicial es la diferencia de las audiencias que tienen en el Estado de México, control, detención, formulación e imputación que hablábamos. Muchas gracias. Vamos con una pregunta de Diana Reyes. ¿El juez de control de la etapa de investigación es el mismo que el de la etapa intermedia? Qué buena pregunta. Puede ser el mismo, puede ser diferente. No necesariamente tiene que ser el mismo. Puede ser el mismo, puede ser diferente. O sea, yo creo que ahí se responde. No tiene secuencia. Vamos, o sea, un juez de intermedia que no conoció de la audiencia inicial, no pasa nada, puede resolver sin ningún problema porque todas las solicitudes que se hacen en la audiencia se resuelven en la audiencia. Entonces, en la audiencia intermedia hay nuevas solicitudes de diferente naturaleza y por lo tanto no requiere ser el mismo. A veces es el mismo, está bien que sea el mismo, no necesariamente. Ok, vamos con una pregunta más. Dice, los delitos que son de querella los marca el Código Penal. Envío, ok. ¿Los delitos que son de querella los marca el Código Penal? Los delitos que son de querella, sí, por supuesto, el Código Penal establece, después de cada tipificación, establece este delito se perseguirá por querella o este delito se perseguirá a petición de parte. Y ahí sabrás que el delito es de querella y que solo puede presentar la denuncia como requisito de procedibilidad para abrir la carpeta de investigación la persona interesada, directamente afectada, vamos, la víctima u ofendida. Ok, perfecto. Vamos con una pregunta más. Bueno, aquí nos siguen agradeciendo, ok. Tenemos... Dame un segundito porque son muchas y se junta todos, unos son puros agradecimientos. En la audiencia inicial se puede solicitar los medios alternativos de solución de controversias. La audiencia inicial. Sí, mira, qué padre pregunta. Sí, efectivamente, al término de la vinculación, incluso antes de establecer plazo para el cierre de investigación y antes de establecer medidas cautelares, el Ministerio Público, el asesor jurídico o el defensor pueden proponer una salida alterna. Es decir, su señoría, le propongo un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del procedimiento a prueba. ¿Y por qué no? Pueden ir más allá. Pueden pedir hasta el procedimiento abreviado. Imagínense qué padre que en una sola audiencia puede resolver todo el conflicto. Por eso les decía, el principio de concentración. Sí, efectivamente, sí se puede. Ok, perfecto. Vamos con una pregunta más. ¿Qué procede en caso de que la víctima o ofendido no quiera llegar a un acuerdo reparatorio, hablando de delitos sin violencia y que procedan por querella?
Sí, se da porque, por ejemplo, los supermercados, ahorita que en el DF están los delitos de querella, los robos de supermercado o de fardera que les llaman, que entraban a Liverpool, se roban ropa y esas cosas, que los cachan. Esos ahorita se están llevando en este sistema, se están llevando audiencias iniciales y los apoderados legales de esas empresas no quieren llegar a acuerdos, ¿no? Pues mira, yo lo que he visto es que el juez insiste mucho, incluso les da facilitadores para que puedan llegar a ese tipo de negociaciones, pero si no quiere, son, son facultades de la víctima oponerse, del asesor jurídico oponerse a ese tipo de salidas. Son salidas, tienen que ser consensadas, y tienen que continuar con el procedimiento, ¿no? Lo que sí podría ser es que el Ministerio Público y el defensor lleguen a un acuerdo, pueda venir un procedimiento abreviado y que la petición y que se repare el daño, por supuesto, y ya ahí no importa si el ministerio, si la víctima o el asesor jurídico se oponen, no tienen fundamento para su oposición, tendrían que irse necesariamente al procedimiento abreviado, que sería la única forma de forzar, digamos, una salida, una forma de terminación anticipada, perdón. Ok, vamos a cerrar con esta pregunta. Son bastantes preguntas las que tenemos, pero el tiempo realmente ya se nos agotó. Vamos a cerrar con esto. Muchísimas gracias a todos. Mariana nos dice, ¿dónde van a estar ahora clasificados los delitos graves? ¿En el Código Nacional de Procedimientos Penales o en la Constitución? Mira, vamos a ser francos. La, la gravedad del delito o la no gravedad del delito ya no tiene una incidencia real. Ahorita porque están entrando unos delitos y otros delitos, en fin, porque están haciendo una programación de entrada de los delitos. La lista que yo seguiría de delitos gravísimos sería la de la Constitución. El artículo 19 constitucional establece una lista de 8 delitos, si no mal recuerdo, que son gravísimos. Esos delitos efectivamente se consideran delitos de prisión preventiva oficiosa. Y esa es una lista que sí permea en todos los estados. Entonces yo creo que esa lista es la que vamos a seguir. Las otras listas no, porque, por ejemplo, el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal tenía la lista de delitos graves. Pero pues al entrar al Código Nacional, pues esa lista se elimina. O sea, ya eso de grave y no grave va a pasar a la historia. Nada más va a quedar los delitos que están previstos en la Constitución, como lo dice la pregunta. Y Muchísimas gracias. nada más quería avisar, y sí, sé que hay muchas preguntas y muchas dudas, por ahí por Facebook también les puedo apoyar a los que tengan alguna duda, y sobre todo la bibliografía, ¿no? La bibliografía les puede aclarar muchas de las dudas que están teniendo porque las toco ahí mismo. No, al contrario, muchísimas gracias, Eric. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algo que quieras decirle a la gente que nos acompañó el día de hoy? Pues que hay que volverlo a hacer, Jessy. Hay que volver a generar otro webinar, a lo mejor hacer la trilogía, ¿no? Una audiencia intermedia, una audiencia de juicio. Hoy tocamos audiencia inicial, hacer, no sé, en un tiempo la audiencia intermedia y la audiencia de juicio, para que puedan llevarse las tres grandes audiencias de este sistema acusatorio. Son muy interesantes y yo con gusto, a mí me encanta hablar de estos temas. Yo soy apasionado de estos temas, me encanta. Muchísimas gracias. Por acá, Y por supuesto que, aparte, ¿sabes qué, Jessy? También aprovechen sus salones simuladores, los que están estudiando en Unitec. Tienen unos salones simuladores de juicios orales preciosos, o sea, los que yo conozco con muy buena tecnología, o aprovechenlos, porque digamos que ustedes tienen esa gran oportunidad, una herramienta didáctica maravillosa para poderse expresar, para poder entender más esos temas. Les van a encantar. No solo están permeando en el derecho penal, sino en todas las áreas del derecho están permeando la oralidad. Entonces aprovechen esas salas que tienen en Unitec, que son bastante buenas. así es, pues muchísimas gracias, Eric. Gracias por compartir con nosotros pues todo tu conocimiento y gracias a todos los que se conectaron. ¿Por qué? Porque pues ustedes también nos ayudan a que esto sea posible, ya que sin sus recomendaciones, sin su participación, pues esto pues no podría seguir adelante. También les quiero recordar, estos eventos se hacen continuamente, ustedes pueden estarlos checando a través de las redes sociales de Unitec o también pueden consultar los materiales, como hace un momento me preguntaban, pero es que ¿dónde lo checo si lo grabaron? Solo tienen que ingresar, por ejemplo, este saldría la próxima semana en www.blogs.unitec.mx
www.edicradio.mx/, y ahí van a poder encontrar este y mucho más webinars que se han estado realizando. La próxima semana tenemos uno sobre educación, sobre todo lo que es la educación virtual, así que si alguien está interesado, pues también nos puede acompañar. Nos preguntan aquí, este sí lo tengo que contestar antes de irnos porque no quiero que se confundan. El libro no es una cortesía. No me vayan a decir, no, fue culpa del webinar y a mí me dijeron que me lo iban a regalar. No, Eric, hasta Eric se nos puso rojo. No, muchísimo. Adelante, Eric. Sí, el libro es una publicación muy reciente. Manden un correo ahí a ventalibros@ericrada.com o a mi. Ok, creo que nos ha fallado un poquito ya el audio con Eric. Algo, no sé si se movió algo, no logramos escuchar bien. Eric, Bueno, ahí estoy. Listo. Sí, ya te tenemos de vuelta. Perfecto. Sí, les decía que manden un correo a ventalibros@ericrauda.com y ahí van a poder saber pues ya toda la información relacionada con la venta del libro, ¿no? Es realmente un costo muy accesible. Claro que sí. Y bueno, para la gente que ya me está preguntando del otro webinar, sencillo, entran a la página de Facebook de Unitec y ahí pueden ingresar a la liga. Recuerden que estos webinars son sin costo, son gratuitos, tanto para nuestra comunidad, pero también si ustedes tienen amigos que les interese pues este tipo de temas, adelante, invítenlos. Lo que nosotros queremos es compartir un poquito de todo este conocimiento que también ustedes reciben. Pues muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias, Eric. Hasta la próxima. Hasta la próxima.